Elecciones 2018, en campaña. Gracias por continuar con nosotros. Qué gusto de nuevo saludarle como todos los lunes en este espacio de análisis y de opinión. Elecciones 2018 en campaña. Y como todos los lunes, saludo con gusto a Raúl Frías Lucio, director editorial de Megacable, a Enrique Tusain y a Eduardo Torreblanca, analistas, periodistas de Mega Noticias. Un gusto saludarles, señores. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Bueno, vámonos con noches, lo más destacado que nosotros consideramos en las columnas de este lunes. Una de ellas, Carlos Loret de Mola en El Universal, en sus historias de reportero, sostiene que entre la soberbia del puntero y la desesperación del rezagado se está abriendo un hueco por el que podría pasar Ricardo Anaya. Y también habla de que después de lo bien que le fue en el debate a Ricardo Anaya, simple y sencillamente está en este momento desaparecido. ¿Cómo lo ven? Coincido totalmente con lo que dice Loret. Efectivamente, después de el debate, una semana ya de que pasó el debate entre los candidatos a la presidencia, y a lo largo de esta semana ha habido agenda de los candidatos, pero no de Ricardo Anaya. Especialmente la agenda la sigue manejando López Obrador con sus propuestas y también con sus respuestas o reacciones de parte de otros actores políticos. Pero sin duda lo que dice Loret, dice, bueno, parece que ese hueco que se ve o que se observaba en la posibilidad de que, de acuerdo a las encuestas que se han publicado hasta el momento, después del debate, que por cierto falta todavía más encuestas de conocer, ¿qué pasó? Con López Obrador se mantiene en la línea de puntero, sube, baja o se sigue manteniendo, ¿sí? Con Ricardo Anaya, que después de que supuestamente ganó el debate, se esperaba un pequeño ascenso, y el candidato del PRI, Mitt, que de alguna forma con un descenso de acuerdo a lo que se venía viendo. Pero bueno, aquí básicamente lo que pone sobre la mesa Carlos Loret en esta columna es, bueno, que López Obrador, en esta alianza con la coordinadora y con el Bester Gordillo, una de las muestras de la corrupción más importantes del país, y por otro lado el PRI deteniendo el fuero en el Congreso, pues de alguna forma abre esas posibilidades para que Ricardo Anaya pudiera irse. Esto es lo que está planteando Loret en esta columna. A mí me parece que Ricardo Anaya no ha aprovechado lo que significó el momentum del debate. Me parecía que después de, digamos, de un buen debate de Ricardo Anaya, donde hubo casi unanimidad sobre su victoria y que en realidad fue quien debatió mejor hace 8 días, creo que ha perdido el momentum, no ha tenido capacidad para poner agenda, para establecer los términos de la discusión, e incluso yo diría que ha cometido errores grasos, como por ejemplo la declaración de este fin de semana, donde sugería una alianza cupular con el peñanietismo con tal de ganarle a Andrés Manuel López Obrador. Y tampoco, digamos, que Ricardo Anaya ha sabido aprovechar que Andrés Manuel no solo lleva algunos días malos después del debate, sino que ha tenido prácticamente sus peores 8 o 9 días de campaña, en donde ha tenido que responder sobre la amnistía, ha tenido que hablar de las declaraciones de Paco Ignacio Taibo. Entonces me parece que sí, que Ricardo Anaya desaprovechó una parte importante de la campaña. Y sobre las alianzas, creo que sí, la alianza de Andrés Manuel con un grupo cercano a El Bester, con el Partido Encuentro Social, incluso es condenable, pero no hay que olvidar que el PRI sigue aliado con buena parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, es decir, con Juan Díaz de la Torre, y que también el frente se configuró con algunas alianzas que no son del todo confesables. Entonces me parece que los tres frentes tienen muchos trapitos sucios en este tema. Me parece, por mi parte, a mí me parece que le han hecho el caldo gordo a Andrés Manuel López Obrador, tanto Anaya como Mitt reaccionan siempre a lo que afirma, a lo que dice tanto Andrés Manuel como sus colaboradores, y han caído en la tentación de estarle contestando constantemente, de manera constante, a un puntero en las encuestas, que las encuestas finalmente no votan, y han evitado darle un giro a esta contienda política hablando de propuestas específicas. Si Andrés Manuel López Obrador estornuda, entonces lo critican por estornudar en un tono y no en otro. En lugar de aprovechar el momento para obligar a Andrés Manuel a dejar de marcar la agenda que él quiere marcar para seguir los temas fundamentales, ¿no? Así es.
Así es. Y mira, yo coincido con esto que está mencionando Eduardo Torreblanca, porque efectivamente, vamos, quienes realmente le están haciendo campaña es Mid y Anaya a Andrés Manuel López Obrador. Ahí creo que es muy claro. Ahí creo que hoy en la tarde leía o me comentaban que Mid le pide a través de un Twitter a Andrés Manuel que ya no piense, ya no hable tanto de él, cuando es al revés, o al menos así lo veo. Sí, claro. Bueno, y yo creo que ahorita decía Enrique también, el tema de Paco Ignacio Taibo, que por cierto es abordado en varias de las columnas de hoy, incluyendo la de Sergio Sarmiento, en donde detalla, bueno, ese discurso que ha tenido Paco Ignacio Taibo, que pues difiere de muchos de los seguidores o de los que le dan esa formalidad al discurso de López Obrador, entre ellos Tatiana Cloutier, desde luego Durazo, Poncho, el coordinador de la campaña, ¿sí? Y Marcelo Ebrard, incluso, que ha salido a contradecir lo que dijo Paco Ignacio Taibo, en el sentido de que, bueno, podría expropiar empresas. Un discurso completamente agresivo contra el sector privado, y además, bueno, que genera reacciones e incertidumbres sobre lo que tanto se ha dicho de López Obrador. Déjame, perdón. Incluso que sí. Déjame nada más para que nuestro auditorio esté en contexto de lo que dijo Paco Ignacio Taibo II en el Círculo de Estudios del Liceo Hidalgo. Esto lo dijo hace apenas unos días en el entorno de, a ver, si te quieren chantajear, exprópialos. Chinguen a su madre, exprópialos, así lo dice Paco Ignacio Taibo, y eso es lo que ha generado esta polémica. Enrique. Sí, a ver, creo que la declaración de Paco Ignacio Taibo, como otras que ha hecho, son patéticas. Creo que Taibo es un excelente escritor y debería de mantenerse en esa línea. Lo disfrutamos mejor como historiador, como novelista, que con este tipo de declaraciones. Sin embargo, me parece que hay que contrastar la declaración de Taibo con otras que han hecho otros que encabezan la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Si tú escuchas a Alfonso Romo, no tiene ese discurso. Si tú escuchas a Tatiana Cloutier, tampoco tiene ese discurso. O incluso la gente vinculada a su agenda económica, Gerardo Esquivel, Carlos Ursúa. Es decir, me parece que no necesariamente es la visión mayoritaria dentro del movimiento de López Obrador, pero sí creo que el movimiento de Andrés Manuel tiene dos almas. Esta que expresa Taibo o que ha expresado John Ackerman en otras ocasiones, y otra alma que tiene que ver con los perfiles más moderados, más sensatos. Creo que tiene mucho que ver el proyecto económico de Andrés Manuel con la pugna entre estos dos sectores. Pero en ese caso, y coincidiendo también, lo que menciona Enrique, es lo que más miedo da. O sea, que tú tengas un abanico tan abierto, donde hay una posibilidad de que tengas una hija de uno de los representantes empresariales más acentuados, como el caso de la Cloutier, y por el otro lado una declaración que podría yo escuchar en el auditorio Che Guevara de la UNAM después de 10 años de ser tomado. O sea, yo estoy de acuerdo que haya matices en los partidos políticos, pero aquí son verdaderos, bueno, grietas profundísimas en donde da miedo. Bueno, ¿dónde están los interlocutores que van a crear el punto de referencia? O sea, ¿dónde está? ¿Qué manera tan absurda de desgastar tu capital político permitiendo declaraciones de esa naturaleza que verdaderamente son inconcebibles en la época actual, ¿no? Eduardo, y aquí el tema es a quién va a escuchar López Obrador. O sea, va a escuchar a Paco Ignacio Taibo con estas declaraciones trinantes, en donde ha llamado, por ejemplo, dice Sergio Sarmiento, dice asesinar a los traidores, ¿no? Como lo dijo hace también algunos años, dices, esto se va a convertir en un baño de sangre. Ese es exactamente lo que se critica. Paco Ignacio Taibo se convierte precisamente en el autor de la guerra sucia en contra de su propio líder López Obrador. Pero fíjate, ¿no? La propuesta de Andrés Manuel López Obrador para la Secretaría de Hacienda no es Taibo, es Ursúa, un economista que a mí me parece con mucho prestigio, con mucha trayectoria, que es cierto que puede haber diferencias, ambivalencias, pero incluso si nos remontamos a su proyecto en la Ciudad de México como jefe de gobierno,
Tampoco me parece que haya operado una política de expropiaciones demasiado profunda, tampoco se me ha hecho un tema fundamental. Es un error de Taibo, pero desde mi punto de vista, por lo que yo he escuchado, por las voces que hay cerca de Andrés Manuel López Obrador, no me parece una visión mayoritaria en su equipo. Bueno, aquí recordemos, y esto es parte importante, en la estrategia de Andrés Manuel López Obrador les está hablando a diferentes grupos y les está cantando al oído, está diciendo lo que quieren escuchar. Así es de que de momento, pues puede ser que tenga dos grupos, dos líneas que están atendiendo a esos sectores y que de alguna manera le van a redituar votos. Vamos a estar pendiente de ello. Por lo pronto, vamos a hacer una breve pausa aquí en Elecciones 2018 en campaña. Volvemos, tenemos más temas. No le cambie. Ya estamos de regreso y bueno, otra de las columnas que hoy nos llamaron poderosamente la atención es la de José Antonio Crespo, también en el Universal. Él la titula ¿Habrá acuerdo del PRIAN? Es una pregunta. Deja abierta esta pregunta que millones de electores nos hemos hecho todos los días y especialmente estos últimos días, del fin de semana. ¿Habrá una alianza entre el PRI y el PAN para tumbar al puntero de la carrera? ¿Se hará el tucamlo? Se los pregunto. A ver, a mí me parece, Paco, que no. Porque me parece que en términos reales tampoco abona demasiado a la campaña de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, si quiere remontar en las encuestas, tiene que mantener un perfil crítico con relación a lo que hace el PRI y a lo que hace su candidato, José Antonio Meade. Por lo tanto, me parece que en términos discursivos no le da mucho a Ricardo Anaya buscar un acercamiento con el PRI. Lo vimos después de su declaración del sábado, que generó muchísima polémica precisamente porque esbozaba la posibilidad de construir un acuerdo cupular, un pacto con el priismo, pero tampoco me parece que podría ser efectivo en términos electorales. ¿Por qué? Porque creo que buena parte de la militancia del PRI o del poco voto que le queda a José Antonio Meade de priistas, no creo que vea en Ricardo Anaya su segunda opción, creo que más bien ve en Andrés Manuel López Obrador su segunda opción y también creería que buena parte de los electores de Anaya, panistas y perredistas, podrían salir raspados de un acuerdo de este tipo. Es decir, una cosa es que pacten las élites y otra cosa es que las militancias y los votantes sigan ese posible acuerdo. Bueno, José Antonio Crespo parte de la hipótesis de que pasando o que durante el primer debate sí iba a suceder algo. Sí, y la realidad es que hasta el momento no ha sucedido mayor cosa. Entonces, él plantea en su columna de este día, es, bueno, si no pasó nada en el primer debate, ¿sí? ¿Cuál es la alternativa que tiene el PRI, básicamente, y el Partido Acción Nacional? Y que responde un poco a lo que decía Enrique. O sea, con la declaración que hace Anaya, que para mi gusto le quita simpatías el que haya dicho que podría reunirse con el PRI o con el presidente Peña Nieto. Me parece que el que ha entendido perfectamente el humor social es precisamente López Obrador, porque con su discurso le llega a todas las audiencias y es un voto ante el gobierno, es un voto contra el PRI, es un voto contra el sistema, y esto es lo que de alguna forma el PRI no va a lograr, simplemente por donde viene. Y en el caso de Anaya, que pudiera haberlo canalizado, y lo vimos en el debate, pues atacando fuertemente también al PRI. Sin embargo, esa declaración del fin de semana me parece que debilita un poco su posición de Anaya. Si te parece, vamos justamente a ver esa declaración en la reunión frente a banqueros en el Citibanamex de Ricardo Anaya y posteriormente lo que esta mañana dijo en su conferencia de medios. ¿Tú esa cita se la pedirías y hablarías directamente con él? Yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país. Pues existe esa posibilidad. Digamos que sí. Esto fue en la reunión con con Citibanamex, pero bueno, hoy en la mañana en su conferencia de medios, esto fue lo que dijo. Pero para que quede claro, con el presidente no creo bajo ninguna circunstancia en un acuerdo popular, ni con él, ni con los líderes, ni con los candidatos. Creo más bien en un acuerdo con la gente, con las ciudadanas y con los ciudadanos. A mí me parece muy claro que el enemigo a vencer es el actual régimen. Es decir, el cambio que
sentimos los mexicanos que hay que ejercer en el país, donde precisamente no puede garantizarse es en la permanencia del representante del PRI en el poder. Y me parece que si hablamos de votantes duros, seguramente los priistas están más cerca de votar por Andrés Manuel que votar por Anaya, ¿no? Aunque ideológicamente, en términos de modelo económico, estaría mucho más cerca el panismo que el priismo, pero si se intentara hacer este movimiento, seguramente quien va a salir perdiendo es el PRI y va a salir ganando Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores. A mí me parece que por ahí va el asunto. Los mexicanos no queremos, como bien lo decía Raúl, los mexicanos no queremos ya más de lo mismo, por más que sea producto de una alianza, ¿no? Y el problema es que, digamos que detrás de la posibilidad de un acuerdo entre Mid y Anaya, no hay realmente un planteamiento programático, no hay un planteamiento económico, no hay una idea de hay que acercarnos porque compartimos ciertas ideas, porque creemos que es posible que se logren ciertos objetivos, sino simplemente me parece que lo que ha habido en estas últimas semanas, digamos 8 días después del debate, del primer debate presidencial, es una presión, desde mi punto de vista, de algunos grupos importantes de nuestro país, algunos grupos económicos que le dicen a Anaya, acércate a Mid porque es la única posibilidad de vencer a Andrés Manuel López Obrador. Aunque creo que si se acercara, habría una especie como de plebiscito entre el sistema y el antisistema, y creo que sería muy difícil que en un plebiscito de estas características, en una especie de segunda vuelta improvisada, viéramos que Ricardo Anaya saca partido o saca más votos por su alianza con Mid. Yo creo que quien debe acercarse en todo caso es Mid a Anaya. O sea, sería más prudente que Mid diera el primer paso, pero me parece que no tiene sentido, sobre todo porque se han dado hasta con la cubeta, pues, o sea, se han golpeado demasiado innecesariamente. En términos de política económica, el aliado estratégico del PRI ha sido el Partido Acción Nacional y el enemigo siempre ha sido el PRD inicialmente, después Morena. ¿Cómo ahora pensar en una alianza entre dos candidatos que se han dado hasta por donde se puede uno imaginar, haciendo más fuerte a Andrés Manuel López Obrador y a Morena, ¿no? O sea, a mí me parece que en aras de la congruencia, esa alianza no debería ni siquiera de pensarse, ¿no? Y sin embargo está presente, ¿no? Hoy en varias de las columnas, incluyendo la de Jesús Silva Herzog, hoy Márquez señalaba y destacaba también esto que estamos comentando. Para él, la visión de lo que hoy las encuestas manifiestan es, de alguna forma, ya muy complejo darle reversa. Sin embargo, advierte también que puede haber sorpresas. Ya vimos que las encuestas previas a una jornada electoral pueden decirnos una cosa y a la hora de la hora puede haber una sorpresa definitiva el día 1 de julio cuando todos vayamos a votar. Sin embargo, toda esta tendencia que estamos observando, pareciera que va favoreciendo a López Obrador, que efectivamente la alianza entre el PRI y el PAN, de acuerdo a esto que acabamos de escuchar de Anaya, yo lo veo un poco más complejo y sin embargo sí vemos cómo muchos del PRI han migrado directamente a Morena. Bueno, ahorita han migrado a muchos lados, pero especialmente Morena puede ser un lugar donde se reciba a muchos de los priistas que de alguna forma vayan dejando este partido. Así se ve por lo menos. Está diríamos, está en su ADN, Enrique, y déjame decirte, estamos discutiendo esta alianza entre el PRI y el PAN, y yo no desecho la posibilidad de la alianza entre el PRI y Morena. ¿Qué le conviene más al revolucionario institucional? Pues mira, es difícil decirlo. Me parece que hay puntos o se han focalizado algunas alianzas entre PRI y Morena en algunos estados. Incluso no es casualidad que hoy José Antonio Meade se tome la foto con Manuel Velasco, como mandando precisamente ese mensaje de que hay una alianza sólida entre el Verde y el PRI en Chiapas, en donde, por cierto, hoy conocimos una encuesta en donde Morena está arriba en las preferencias de cara al 1 de julio. Y me parecía interesante añadir solamente un tema, Paco, que también ha generado discusión este fin de semana, que es el video en redes sociales de Mexicanos Primero, que lo toca también en su columna Jesús Silva Herzog,
Me parece que en un país en donde la libertad de expresión está por encima o debería estar por encima de muchos debates, creo que es importante que existan estas iniciativas ciudadanas. Qué bueno que el INE permite que existan estas expresiones, pero ojalá sea parejo. Es decir, si se permite que Mexicanos Primero tenga un video de estas características, que también se permita que otras organizaciones coloquen su agenda, sus temas y su debate, y que sea un árbitro liberal, es decir, un árbitro que permita que se juegue y que las distintas agendas ciudadanas se pongan sobre la mesa. Aquí entraríamos, perdóname, aquí entraríamos en la discusión de la semana pasada en torno a los spots del PRI en donde se habla de miedo o MID. Y estaríamos hablando también de los spots que se le quitaron a Morena por supuesta sobreexposición. Tú hablaste de ser un juez justo. No sabemos si lo está haciendo. Son decisiones difíciles, debo admitir, porque aparte la legislación electoral es hiperregulada y de alguna manera dificulta una campaña con posibilidad de que haya amplios niveles de libertad de expresión, pero me gustaría que si este es el criterio del INE, dejar pasar este tipo de cosas, que me parece sensato. Mexicanos Primero y otras organizaciones tienen que tener posibilidad de adquirir espacios en redes sociales para promocionar sus proyectos, que también lo haga con otras posiciones que de pronto el INE ha vetado en el pasado. Tenemos que hacerlo, y yo creo que es importante que las organizaciones sociales intervengan, porque los candidatos no han marcado posiciones claras en cuestiones fundamentales que atañen al país en su conjunto. Es decir, por ejemplo, en el asunto de la educación y en muchos otros asuntos. Se han quedado cortos los candidatos, incluso Anaya, que fue el que demostró su habilidad en la discursiva, en el debate. No han definido una agenda clara en los temas fundamentales que a todos los mexicanos nos preocupan, y ahí es el problema, y por eso hace tanto daño el hecho que salga un iluminado de uno de los candidatos a decir una barbaridad que está totalmente fuera del marco histórico que estamos hoy viviendo. Por eso, porque los propios candidatos siempre se han quedado cortos en las definiciones exactas de qué es lo que harían de llegar a la presidencia en los temas fundamentales de los mexicanos. Lo que pasa es que también es complejo, o sea, está claro que el voto lo va a decidir más que todo, y lo hemos comentado en este espacio, es el estómago, no el razonamiento, no el poder analizar y contrastar la propuesta sobre educación, sobre seguridad, sobre relaciones exteriores. O sea, lo que está... Y algunos miembros de las campañas de los candidatos lo saben y lo están aprovechando bien. Aquí el tema es básicamente poner en la agenda temas que de alguna forma provoquen algún tipo de sentimiento en nosotros, en cada uno de los ciudadanos. Sí, lo que tú bien dices, Eduardo, y coincido contigo, lamentablemente los debates, las propuestas, lo que de alguna forma puede ser la decisión del futuro de este país, poco le ponemos atención, sino más bien nos vamos a la estridencia, claro, a de alguna forma a vender el avión presidencial, a este tipo de hechos, que es lo que llama la atención y que es el voto antisistema, ¿no? Ya otro debate es el asunto de los niños, de si los niños tienen que tener o no parte en este tipo de discusiones. Creo que en general en el video de Mexicanos Primero se trata a los niños de forma respetuosa, que aparte son los principales afectados por buenas o malas decisiones educativas, porque hay que recordar otros spots donde los niños más bien están haciendo jingles o canciones pegajosas, pero me parece que en este caso se le está dando su lugar a los niños en el debate, pero ojalá las organizaciones, tanto sociales como empresariales, que tienen toda la legitimidad para estar presentes en un proceso electoral, ojalá, eso sí, no abusen de las campañas sucias y negras, porque creo que eso divide de forma muy irresponsable al país. Hay que recordar lo que sucedió en 2006, todavía cargamos algunas secuelas de aquel momento. Pues qué triste, y si así fuera lo que mencionó Paco en el segmento anterior, donde finalmente hay una persona proclive a uno de los candidatos que le habla a un grupo de personas precisamente diciéndoles lo que ellos quieren escuchar. Y qué triste nosotros los mexicanos si evitamos o renunciamos o damos la espalda a la necesidad de analizar con seriedad los planteamientos de fondo de los candidatos. Entonces, no nos quejemos si después llega a la presidencia alguien que va a alimentar nuestra actitud siempre tan mexicana de estar mentando en la madre al gobierno porque no hace nada o no hace lo que nosotros queríamos que hiciera, pero que nunca hizo,
porque nunca nos preocupamos por hacer un análisis serio de quién va a conducir los destinos de este país en los próximos 6 años, ¿no? Pues ahí está lo que ha generado todo esta columna, especialmente en torno a la supuesta alianza entre el PRI y el Frente, propiamente el PAN-PRD. Y lo que queda sobre la mesa es la terrible situación en la que está viviendo el PRI en esta campaña electoral. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos mucho más todavía aquí en Elecciones 2018 en campaña. Gracias por continuar con nosotros aquí en Elecciones 2018 en campaña. Enrique Tucen, ¿qué tema nos traes ahí hoy para discutir? Propuestas económicas, Paco, uno de los temas que más interesan a los mexicanos, el tercer problema que más interesa a los mexicanos en esta elección. Comenzamos analizando las propuestas de Ricardo Anaya, el candidato del Frente. 1, crear un ingreso básico universal, tal vez la más polémica y debatida de las propuestas. Subir el salario mínimo hasta los 187 pesos. Esto quiere decir que es más que duplicarlo, porque en este momento está en 88 pesos el salario mínimo. Reducir el IVA a la mitad en la frontera y reducir el IEPS en las gasolinas. Descarta cualquier tipo de aumento en los impuestos. Bueno, les sigue faltando el cómo y me parece que todos tienen, ya lo iremos viendo, cuestiones destacadas y también muy criticables porque finalmente, por ejemplo, dice crear un ingreso básico universal. Primero que tendría que hacer es explicarle a la población de qué se trata el asunto. En otros países no ha funcionado. Claro. Subir el salario hasta 187, así de un golpe, así de un decreto, o sea, o que no lo vas a hacer gradual, o sea, por lo menos explícanos, ¿no? Porque eso de pasar de 88 a 187, ¿qué va a ser en 6 años? Porque si va a ser en el primer año de gobierno, bueno, ahí te encargo la inflación, ¿no? Reducir el IVA a la mitad en la frontera tiene una razón específica del comercio, no me parece mal. Reducir el IEPS en las gasolinas, pues es lo que está haciendo el PRI, ¿no? Nomás acuérdate que este es tu principal ingreso, uno de tus principales ingresos fiscal y es el más fácil de recaudar, ¿no? Encajarle el diente a quienes tenemos gasolina en el automóvil. Yo creo que pierden de vista que todas esas propuestas tienen un costo que tienen que saber de dónde diablos lo van a sacar, ¿no? Sí, y lo que hemos dicho aquí en muchas oportunidades, es muy fácil lanzar propuestas, ni decir qué, ni decir cómo y sobre todo cuándo, porque esto, insisto, no es decisión de un solo hombre, estamos en un sistema, ¿sí? Y bueno, prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Lo importante es que la gente se enganche en una propuesta y que después, como ha pasado en muchas otras oportunidades, no se cumpla. Este tema del ingreso básico universal, estamos hablando de darle dinero a cada uno de los mexicanos, nada más por el hecho de ser mexicano. Si trabajas, si no trabajas, bueno, qué bueno, ¿de dónde? Ese es el tema. Sobre todo de dónde, y sobre todo si no te lo necesitan, habrá sectores... Sí, perdón, Eduardo, habrá sectores que lo necesitan, habrá sectores vulnerables que requieren el apoyo, como ya ha sucedido, y yo creo que el PRI es el especialista, el número 1 en programas sociales, en inventar programas sociales en este sentido. Aquí lo que sí creo que falta el cómo se va a dar este ingreso universal que está proponiendo el señor Anaya para que cambien y de dónde va a salir el dinero, de cuánto estamos hablando. Este es uno de los puntos que estamos comentando. Lo de subir el salario, la verdad es que lo han propuesto casi todos, y ahorita lo vamos a ver seguramente que Enrique nos comente sobre este asunto, y reducir el IVA es una necesidad urgente en la frontera de México con Estados Unidos ante este diferencial que se ha generado y que se ha denunciado, y que la gente que vive en la frontera y que nos está viendo esta noche en este programa lo sabe. Ese es un problema grave que ha provocado incluso lo que no sucedía hace mucho tiempo, que la gente vaya otra vez a comprar su súper al otro lado, como ocurría hace mucho tiempo. En el caso del ingreso básico, antes de leer las propuestas de Andrés Manuel, hay que decir que se aplica en otros países. Tú decías, Eduardo, algunos que es cierto que han fracasado, pero otros, por ejemplo, los países escandinavos, en donde se aplica el ingreso básico, aunque no universal, es decir, solamente pueden acceder al ingreso
básico los que están debajo de la línea de pobreza. De acuerdo a como lo plantea Ricardo Anaya, sería universal. Es decir, que los 114 millones de mexicanos que somos podríamos acceder, sin importar lo que ganamos, a un ingreso básico, lo que eleva muchísimo los costos de la propuesta. Andrés Manuel López Obrador también habla de subir el salario mínimo, 176 pesos, es decir, duplicarlo. Lo que también dice en su programa alternativo es que sería un incremento de 17% por año, más la inflación. Eso quiere decir que si la inflación está entre 5 y 6%, estamos hablando de un incremento de 22% por año. Certificación a empresas que paguen salarios justos para que puedan competir por concesiones y por contratos de gobierno. Congelar los precios de la gasolina, es decir, volver al modelo anterior donde Hacienda determinaba el precio, y la defensa y el asunto de construir 2 refinerías. Esa es su última propuesta. En cuanto a subir el salario, creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Habría que ver el asunto de la gradualidad, me parece aquí puede ser muy importante. Certificación de las empresas, eso ya se hizo en la Ciudad de México. Pueden participar como proveedores del gobierno de la Ciudad de México solamente aquellas empresas que paguen más del salario mínimo a sus trabajadores. Me parece que es una buena idea, una idea sensata que obligaría a las empresas proveedoras del gobierno a ofrecer mejores salarios. Congelar los precios de las gasolinas, pues léete, habría que leer el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, porque parece ser que ya está el candadote ahí puesto, entonces a lo mejor no te lo van a permitir, y después construir refinerías. Yo no sé si tenga sentido construir refinerías porque cuestan un dineral, tardan en entrar en funcionamiento. ¿Por qué no a lo mejor fortalecer las que ya tienes? O en todo caso recordar que la mayor parte de las gasolinas que estás utilizando las tienes que importar porque tu infraestructura está insuficientemente establecida, ¿no? Casi prácticamente concuerdo con lo que dices, Eduardo. Me quedo más con el tema de las refinerías, que ha ido y venido. Hemos estado por muchos años insistiendo en la necesidad de invertir en la infraestructura petrolera, y muchos, si no mal recuerdo, entre ellos el grupo de Andrés Manuel López Obrador, han sido los primeros opositores a ello. ¿Cómo ahora hablar de la construcción de 2 refinerías cuando tenemos una? Ahí nada más creo que lo único que hicieron fue bardear el terreno y no se ha hecho absolutamente nada. Tula. Oye, Eduardo, tú que le entiendes bien a los temas económicos, cuando escuchamos estas propuestas de aumentar el salario mínimo a estas cantidades, a duplicarlo, triplicarlo, ¿sí qué repercusiones tiene? O sea, ¿es nada más por decreto? Porque normalmente el salario mínimo se toma como referencia, no es exactamente lo que la mayoría o una parte importante seguramente los trabajadores lo reciben, pero hoy está sirviendo el salario mínimo más como referencia para créditos, para pedir, por ejemplo, algún tipo de incremento en hipotecas, en rentas y cosas de este tipo. ¿Cuál es exactamente el costo que tendría esto? Mira, bien lo señalas, Raúl, y me parece, en principio de cuentas, que había que reconocer un subregistro o un registro indebidamente calculado de cuáles son la cantidad de mexicanos o mexicanas que ganan el salario mínimo, porque hay un subregistro ante el IMSS. Muchas personas están registradas con el salario mínimo y sin embargo ganan mucho más de ese salario mínimo en primera, ¿no? Y después yo creo que se puede mejorar, se tiene que incrementar el salario, pero ahí el cómo lo vas a hacer es la clave fundamental, porque tienes que hacerlo de manera gradual y en la medida de lo posible tratar de ligar ese incremento a incremento en la productividad. Yo creo que ya se ha vencido ese mito de que un salario mínimo, un aumento al mínimo, lo único que acaba haciendo es incrementando la inflación. Ya se ha demostrado que no es el factor o no es el factor fundamental. Y yo creo que la gradualidad que marquen los candidatos será muy importante. Por eso me hace una ausencia criminal que no digan cómo lo van a hacer y en cuánto tiempo lo van a hacer. José Antonio Meade también tiene propuestas en materia económica. La primera, registro nacional de necesidades. Es decir, que los mexicanos nos pudiéramos registrar en un espacio para decir exactamente qué es lo que necesitamos, desde becas hasta apoyos de determinados tipos. Mantener la estabilidad económica, igualar salarios de hombres y mujeres. Hay una brecha salarial en este momento de 20% entre un hombre y una mujer a mismo trabajo, y lo dice claro en su proyecto, la defensa de las reformas de Enrique Peña Nieto. No entiendo el registro de necesidades, porque si vamos a registrar las nuestras, pues yo pediría otra suegra, pero no creo que se refiera a eso.
Pero en general, el planteamiento económico, así como lo has expresado, Enrique, va precisamente en el sentido contrario que tenemos ahora los mexicanos, de que lo que no queremos precisamente es una continuidad a ultranza de lo que hasta el momento se ha realizado. Así es que yo creo que pudo haber hecho las cosas mejor, porque bueno, no carece de inteligencia y podría haber hecho algo que fuera más lucidor, más que la sola continuidad como lineamiento, ¿no? A ver, en este entorno del Registro Nacional de Necesidades, ¿como para qué? Ok, ya sabemos, y luego, ¿cómo vas a subsanar esas necesidades que son enormes en la sociedad mexicana? Y este asunto de mantener la estabilidad económica, y yo le hago así, porque la verdad para muchos no hay estabilidad, y no de hoy, sino de mucho tiempo. Venimos cargando crisis sobre crisis y no vemos solución. Si a eso vamos a darle continuidad, cuidado. Oye, pero a ver, el tema de... y tú y yo lo he escuchado también en tus comentarios, Eduardo, en muchas ocasiones, el tema es que a nivel macro, las cifras macroeconómicas del país sí no son malas. No son malas. El problema... entonces, si MID está proponiendo tener la continuidad en el proyecto económico, o sea, ¿a qué aspiramos? ¿A crecer al 4, 5, 6%, cuando el crecimiento actualmente del país es sobre el 1.9, 1.8, 2, 2.3? De ahí no pasamos con un crecimiento mínimo. Sin embargo, yo escucho a los economistas siempre decir que a nivel macro las cosas no están tan mal. Sí, a nivel macro se dio a conocer el Producto Interno Bruto en una primera estimación y no es malo, pero bueno, si te conformas con algo así medio mediocre, pues no es malo. Yo creo que podría ser mejor. Y yo creo que el problema que ha tenido este régimen, e incluso los anteriores, es que en lo macro está todo muy bonito, pero no ha permeado ningún beneficio a la sociedad ni a la base de la pirámide. Y ahí está donde se encuentra el más grave problema de este régimen. No permeó, porque además, decíamos en México, somos tan nobles a veces, que dicen que otros presidentes robaban antes, pero salpicaban. Bueno, estos no salpican nada, ¿no? O lo que salpican lo vuelven a recoger, se lo llevan. El caso es que no ha habido un beneficio social de esa estabilidad económica de que hemos disfrutado. Yo creo que ahí es donde nos duele a los mexicanos, ¿no? Y decir que también este presidente aumentó 20 puntos del PIB, la deuda de este país, que también es bastante debatible en términos de estabilidad. Margarita Zavala, también algunas propuestas económicas de la candidata independiente. Primero, respetar los contratos firmados, menos mal. Eliminar ISR para todos los que ganan menos de 15,000 pesos, es decir, una buena parte de los mexicanos en este país. Desregulación para crear empresas, y si quieren también introducimos las del Bronco. Así es. Para comentarlas también. Reducir impuestos, dice que va a reducir todos los impuestos, así lo dice en su proyecto económico. El IVA lo pasaría de 16% que está en este momento a 10%, es decir, una disminución de 6 puntos porcentuales. Recuperar el campo mexicano, crédito para emprendedores, y nos propone licitar por Facebook para que todos nos enteremos de cómo se hacen las licitaciones del gobierno. Claro, para que Rusia le entre, ¿no? También a las licitaciones, ¿no? Pues sí, ya en esas andamos. El problema del Bronco es que, pues es como su apodo, ¿no? Porque me parece que el asunto de bajar los impuestos implica que en algún otro lado los vas a tener que subir. Y precisamente un problema endémico que tiene la economía mexicana es que no pagamos suficientes impuestos. Tú hacías referencia, Enrique, al ingreso universal que los países nórdicos tienen y en los cuales algunos ha funcionado muy bien, pero ven qué nivel de impuestos pagan, o sea, y aquí no estamos pagando, realmente no estamos pagando lo que debiéramos de pagar, sobre todo en el impuesto a la propiedad, que es lo que no nos han dicho. Entonces, quieren reducir, que reduzcan todo, y digan después de dónde diablos van a sacar para poder cumplir con las promesas que están haciendo. Exactamente, sin incurrir en la deuda, ¿no? Que este gobierno incurrió en deuda hasta que le jalaron las orejas en la comunidad internacional. Hasta entonces se entendió que no podía estar generando deuda que pusiera en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Se nos va el tiempo. Rápidamente, si me permiten, quisiera presentar pues los memes de este día.
Bueno, cartones que indudablemente reflejan mucho de lo que hemos platicado a lo largo de elecciones 2018 en campaña esta noche. ¿Cómo los ven? Brevemente. Crueles. Eso es lo maravilloso. Crueles lo maravilloso y reales. de los cartones, ¿no? Sí. Y pues el relato de lo que han sido las últimas horas de la campaña. Así es. Bueno, pues Enrique Tucen, Raúl Frías Lucio, Eduardo Torreblanca, muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted por permitirnos estar aquí en campaña platicando de lo que ocurre en este entorno electoral que tendrá su final, no sabemos si feliz o no, el próximo 1 de julio. Le agradezco y nos vemos, por supuesto, mañana desde Guadalajara y el próximo lunes en campaña. Muy buenas noches.